Hay una frase que seguro que a mucha gente les suena. Los que no pueden recordar el pasado están condenados a repetirlo. Sí, una frase potente. Es de George Santayana, un filósofo, una figura fascinante del siglo XX, pero difícil de encasillar, ¿verdad? Totalmente. Español de nacimiento, pero educado en Estados Unidos. Un pensador, digamos, a caballo entre dos mundos, un cosmopolita. Pues hoy vamos a intentar conocerlo mejor. Queremos explorar su vida, sus ideas y por qué, fíjate, sigue siendo relevante hoy. Porque no solo fue filósofo, también ensayista, poeta, hasta novelista. Exacto. Y tenemos bastante material, ¿eh? Biografías que ahondan en ese contraste cultural que vivió, análisis de sus conceptos clave, el naturalismo, su visión del pragmatismo, la estética, el escepticismo. Y esos famosos reinos del ser, ¿no? Que suenan un poco abstractos. Un poco, sí. Pero veremos que tienen su lógica. Y claro, sus aforismos, esas frases lapidarias. Vamos a ver cómo muchas de sus ideas resuenan de forma sorprendente hoy en día. Perfecto. Pues el objetivo es ese, desentrañar a este pensador tan particular. Entender cómo esa mezcla de raíces españolas, pragmatismo americano y una mirada muy europea le llevó a forjar una filosofía tan original sobre casi todo. La razón, la naturaleza, el espíritu. Una perspectiva única, desde luego. Empecemos por su vida, entonces, que ya de por sí tiene tela. Nació en Madrid, ¿verdad? En 1863. Eso es. Y la historia familiar ya es compleja. Su madre, Josefina Borrás, era viuda de un comerciante de Boston, George Sturgis, y ya tenía hijos de ese matrimonio. Ajá. Se casa con Agustín Ruiz de Santayana, el padre de Jorge, viven un tiempo en Ávila, pero la madre decide volver a Boston con los hijos mayores. ¿Y deja al pequeño Jorge en Ávila? Sí, con unos 5 años se queda con su padre. Unos años más tarde, con 8 o 9, ya se reúne él con su madre en Boston. Vaya cambio. ¿Y el padre? El padre lo intentó, fue a Boston, pero no se adaptó. Acabó volviendo a España. Y Jorge se quedó allí, en Estados Unidos. ¿Y se convirtió en George? Exacto, americanizó su nombre. Pero esa fractura inicial, esa dualidad, ese vivir entre la vieja Europa católica y la joven América pragmática y puritana, eso le marcó para siempre. Claro, es que esa experiencia tuvo que ser fundamental para su pensamiento, ¿no? Sin duda. Piensa en el contraste brutal. Ávila, tradicional, católica, frente a Boston, Nueva Inglaterra, protestante, mucho más dinámica y moderna para la época. Ya. Ese sentirse siempre un poco extranjero en todas partes, ni totalmente español ni totalmente americano, eso parece que forjó su famosa actitud de espectador desinteresado. Como observar desde la barrera. Algo así. Una capacidad para analizar las culturas, las ideas, con una cierta distancia. Un punto de ironía, sin aferrarse del todo a ninguna. Un desarraigo que se convierte en perspectiva filosófica. Y su vida posterior parece un reflejo de eso, un constante ir y venir. Totalmente. Estudió en Harvard, sí, pero también en Alemania, en Berlín. Viajó muchísimo por Europa, Cambridge, Oxford, París. No paraba. No. Y al final eligió pasar sus últimas décadas en Europa, sobre todo en Roma. Allí murió en 1952 y está enterrado en el Panteón Español. Esa vida tan cosmopolita es el espejo de su filosofía. Un desapego sereno, una observación del mundo, sin dejarse arrastrar del todo. Hablando de Harvard, tuvo una carrera académica importante allí, pero luego la dejó de forma bastante radical, ¿no? Sí, fue profesor casi 25 años, entre 1889 y 1912. Y ojo, tuvo alumnos que luego serían importantísimos. T.S. Eliot, Robert Frost, Gertrude Stein, W.E.B. Du Bois. Casi nada. Vaya lista. Y aún así, lo deja. Lo deja en 1912. Las fuentes sugieren que no se sentía del todo cómodo con el ambiente académico. Quizás lo veía muy encorsetado, muy gentlemanly a la manera de Nueva Inglaterra. No era su estilo. Parece que no. Y justo entonces recibió una herencia de su madre que le dio independencia económica. Y tomó la decisión. Renunció a su cátedra. Con una frase célebre, además. Sí, parece que dijo algo como «¿Para qué vivir si no es libremente?». Una declaración de intenciones. Quería dedicarse a pensar y escribir por su cuenta, sin las ataduras de la universidad. Y lo hizo. Compartía cosas, pero su enfoque era diferente. Menos enfocado en la acción directa, en cambiar el mundo, y mucho más en la contemplación, en la estética, en buscar una vida armoniosa.
Más contemplativo. Exacto. Más aristocrático, si quieres. Más europeo, en cierto sentido. Su primera gran obra, La vida de la razón, que son 5 volúmenes publicados entre 1905 y 1906, ya marca esa diferencia. ¿Y qué entendía él por vida de la razón? ¿Algo muy frío, muy intelectual? No, no exactamente. Para Santayana la razón no es algo separado de la vida, del cuerpo, de los instintos. Es más bien una función natural. Biológica casi. Casi. Emerge de nuestros impulsos, de nuestros hábitos, para intentar poner orden, para armonizar esos impulsos con el mundo que nos rodea. El objetivo final de la razón no es solo conocer por conocer, sino alcanzar una vida buena. Y para él, esa vida buena incluía necesariamente la apreciación de la belleza, la serenidad, la armonía. Es una razón al servicio de la vida plena, no una tiranía intelectual. Y eso conecta con su naturalismo, supongo. Se definía como materialista, ¿verdad? Absolutamente. Era un naturalista convencido. Para él, la naturaleza, o la materia, si prefieres, es la realidad última, la base de todo. Todo surge de ahí. Incluida la conciencia, el pensamiento. Todo. La mente, el espíritu, son productos de esa base material. Pero ojo, su materialismo no es reduccionista. No piensa que todo se pueda explicar simplemente por la física y la química y ya está. Ah, vale. La materia es la fuente de toda la complejidad, de toda la riqueza del mundo, incluida nuestra experiencia subjetiva, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. No los niega, los ve como emergentes de esa base natural. Entendido. Una base material, pero que da lugar a la complejidad. Ahora, si todo es materia y la razón es una herramienta natural, ¿qué pasa con el conocimiento? ¿Podemos realmente saber cómo es el mundo en sí mismo? Aquí entra su lado más escéptico, ¿no? Justo ahí. Su epistemología, su teoría del conocimiento, es muy interesante. Mezcla pragmatismo y escepticismo. ¿Cómo? Pues sostiene que nuestras ideas, nuestras creencias, incluso las de la ciencia, no son un reflejo exacto, una copia fiel de la realidad. Entonces, ¿qué son? Son más bien herramientas, símbolos, construcciones que nuestra mente crea para poder funcionar en el mundo, para sobrevivir. Son, digamos, ficciones útiles. Ficciones útiles. Suena un poco inseguro todo, ¿no? Si todos son ficciones. Claro, pero ahí introduce otro concepto clave, sobre todo en su libro Escepticismo y fe animal, de 1923. Es la idea de la fe animal. ¿Fe animal? Sí. Es una especie de confianza básica, instintiva, prerracional, que todos tenemos. La confianza en que el mundo exterior existe, en que nuestros sentidos no nos engañan todo el tiempo, en que nuestra memoria funciona mínimamente. ¿Como un acto de fe para poder vivir? Exacto. No es algo que podamos demostrar lógicamente. Es una necesidad vital. Sin esa fe animal nos quedaríamos paralizados por la duda escéptica. Es el impulso que nos permite actuar, confiar en nuestras percepciones lo suficiente como para movernos por el mundo. ¿Y la ciencia, entonces? Bueno, y tras esa base naturalista, para Santayana, parte de esa fe animal y la refina. Construye modelos, teorías, ficciones útiles cada vez más sofisticadas que nos permiten predecir y manejar mejor la naturaleza. Pero no llega a la verdad última de cómo son las cosas en sí. Es un conocimiento instrumental, poderoso, pero no una revelación metafísica. Interesante. ¿Cómo conecta esa necesidad básica de confiar con la construcción del conocimiento? Muy actual, pensando en la desinformación y todo eso. Desde luego. Esa fe animal puede ser manipulada, dirigida hacia ficciones que ya no son tan útiles para la convivencia o el bienestar. Da que pensar. Bueno, y tras esta base naturalista y escéptica, luego desarrolló su metafísica más sistemática, ¿no? Los famosos reinos del ser. Esto suena más denso. Lo es, sí. Es su obra de madurez, Los reinos del ser, escrita entre los años 20 y 40. Es un intento ambicioso de construir un sistema que le permitiera ser coherente con su materialismo. Eso de que era un materialista que amaba el espíritu. Justo. Quería ser materialista, pero sin renunciar a darle valor a la conciencia, a la belleza, a las ideas puras, a todo eso que llamamos la vida interior o espiritual, pero sin necesidad de inventarse un dios o un mundo sobrenatural. Un equilibrio complicado. ¿Y cómo lo articula? ¿Cuáles son esos reinos? Simplificando bastante, Distingue 4 dominios o esferas de la realidad. Primero, el reino de la materia.
Es la base física, dinámica, cambiante, de todo lo que existe. El sustrato. Vale, la base materialista. Exacto. Luego, algo muy original. El reino de la esencia. Las esencias no son cosas que existan por sí mismas, como una silla o una piedra. Son las cualidades puras, las formas universales eternas. Como el color rojo, la idea de justicia, la forma circular. Eso mismo. Son como las posibilidades lógicas o cualitativas del ser. La mente las capta cuando interactúa con la materia, o la materia las puede encarnar. Son como los ingredientes puros de la realidad. Interesante. Materia y esencias. ¿Y los otros dos? El tercero es el reino del espíritu. Para Santayana, el espíritu es la conciencia misma, la atención, el darse cuenta, la subjetividad que contempla las esencias o percibe el mundo material. ¿Y de dónde sale ese espíritu? Es un producto de la materia organizada, surge del cerebro, del sistema nervioso. Es un epifenómeno, decía él. Algo hermoso, valioso, pero frágil y destinado a desaparecer cuando el cuerpo muere. No es un alma inmortal ni nada parecido. Ya veo. Materialismo hasta el final. ¿Y el último reino? El reino de la verdad, que sería básicamente la totalidad de las relaciones entre la materia y las esencias. O sea, el conjunto completo de cómo las esencias se manifiestan de hecho en la materia, a lo largo de toda la historia del universo. Es el registro factual de todo lo que es, fue y será. Uf, qué arquitectura mental. Compleja. Pero la idea central es esa, ¿no? Reconciliar la base material con la riqueza de la experiencia, de la conciencia, de las ideas. Esa es la clave. Le permite ser materialista sin ser reduccionista. Valora la conciencia, espíritu, y su capacidad de contemplar esencias, belleza, conceptos, aunque todo tenga una base material y sea transitorio. Y esto nos lleva a su famosa postura sobre la religión, ¿no? Lo del ateísmo católico. ¿Suena a contradicción? Suena, pero dentro de su sistema tiene sentido. Como materialista, negaba la existencia literal de Dios, de lo sobrenatural. Era ateo en ese sentido. Pero, por su sensibilidad estética, por su educación, por su aprecio a la cultura, recordemos su infancia en Ávila, valoraba enormemente la religión, sobre todo el catolicismo que conocía, como una creación humana. Como una obra de arte. Exacto. Veía los dogmas, los rituales, las historias sagradas como poesía que se cree verdad. Expresiones simbólicas muy profundas de las necesidades, miedos y aspiraciones humanas. Valiosas por su belleza, por su función moral, por dar consuelo y cohesión social. Aunque su contenido literal fuera, para él, una ilusión. Es una forma madura, quizá, de ver la religión. Apreciar su valor cultural y humano sin necesidad de creer literalmente. Desde luego. Ofrece una perspectiva interesante para un mundo cada vez más secularizado, donde la gente busca sentido, pero a menudo fuera de los dogmas tradicionales. Permite valorar la herencia cultural religiosa sin conflicto con una visión científica del mundo. Además de este sistema filosófico tan elaborado, Santayana era un escritor brillante, un estilista. Ya hemos citado un par de aforismos suyos. Sí, tenía una prosa muy cuidada, elegante, a veces irónica. Se le compara con Montaigne, con Emerson. Era un maestro del ensayo y del aforismo. Otro muy bueno es: el fanatismo consiste en redoblar los esfuerzos cuando has olvidado el objetivo. Tremendo. Buenísimo. Y fíjate cómo conecta con su filosofía. No son solo frases ingeniosas. ¿Cómo se conectan? La de recordar el pasado, como decíamos, enlaza con su naturalismo. La razón funciona con la memoria, con la experiencia acumulada, con la tradición. Olvidar el pasado es volverse irracional. Claro. Y la del fanatismo es una crítica directa a cualquier ideología o movimiento que se obsesiona tanto con sus propios mecanismos, con sus medios, la doctrina pura, la lucha interna, el procedimiento, que pierde de vista el fin humano que supuestamente buscaba, la justicia, la felicidad, la convivencia. Una advertencia contra perder el norte. Exacto. Contra la instrumentalización de los ideales. Y sigue siendo increíblemente relevante hoy, ¿no crees? Con la polarización, las guerras culturales. Totalmente. Y esa otra paradoja suya que mencionaste antes. No hay Dios y María es su madre. Es genial, porque encapsula su ateísmo católico en una frase. La primera parte, no hay Dios, su materialismo, su negación de lo sobrenatural. La segunda, y María es su madre, su aprecio estético, simbólico, cultural, por las figuras y narrativas religiosas como creaciones humanas valiosísimas que encarnan belleza, consuelo, arquetipos.
Reconoce el poder de la imaginación humana para crear significado. También dejó su marca en la estética, ¿no? Con una definición propia de belleza. Sí, en un libro temprano, El sentido de la belleza, de 1896, ahí define la belleza como placer objetivado. ¿Placer objetivado? Sí, es una visión naturalista. La belleza no es una cualidad intrínseca del objeto, sino nuestra respuesta de placer proyectada sobre él. Cuando algo nos gusta de una determinada manera, decimos que es bello. Vincula la estética a nuestra psicología, a nuestra biología incluso. Y todo esto lo escribió en un inglés exquisito que no era su lengua materna y sintiéndose siempre un poco fuera de lugar. Hay una cita que lo dice todo, ¿no? Sí, esa que dice, he procurado escribir en inglés la mayor cantidad de cosas no inglesas que he podido. Es brillante. Describe perfectamente su posición. Totalmente. Un dominio absoluto del idioma inglés, pero para expresar una sensibilidad, una visión del mundo profundamente marcada por sus raíces latinas, españolas y su perspectiva europea, siempre con esa distancia crítica hacia la cultura angloamericana que lo adoptó pero de la que nunca se sintió parte del todo. Su única novela, El último puritano, que fue un éxito, va precisamente de eso, de ese choque cultural. Vale, entonces, si juntamos todo esto, ¿por qué deberíamos leer a Santayana hoy? ¿Qué nos aporta en pleno siglo XXI? Pues yo creo que varias cosas muy importantes. Primero, esa crítica al fanatismo, a la desconexión entre medios y fines. Es una herramienta brutal para analizar la polarización que vemos hoy, el tribalismo en redes sociales, donde a veces la gente defiende su verdad a muerte olvidando ¿para qué? Olvidando el objetivo de una convivencia mejor. Su naturalismo también resuena mucho hoy, quizás en clave ecológica. Sin duda. Ver al ser humano como parte de la naturaleza, no como su dueño y señor, es la base de cualquier ética ecológica seria. Para Santayana, la crisis climática sería la prueba más clara de la irrazón, de actuar contra las propias bases materiales de nuestra existencia. Y en debates actuales sobre ciencia, humanidades, inteligencia artificial, consciencia, ¿tendría algo que decir? Yo creo que sí. Su forma de entender la relación materia-espíritu, la conciencia emergiendo de lo material, permite valorar los avances científicos, neurociencia, IA, sin caer en un reduccionismo simplista. Podemos ser materialistas como él, pero sin negar la riqueza y el valor de la experiencia subjetiva, de la belleza, del significado. Podemos ser materialistas y humanistas a la vez. ¿Alguna otra aplicación práctica, digamos? Bueno, su enfoque sobre la religión, ese ateísmo católico, nos da un modelo para valorar tradiciones culturales, rituales, arte, por su significado humano, sin necesidad de creer literalmente en los dogmas. Eso es útil hoy para mucha gente. ¿Y su ideal del espectador? Eso, el espectador desinteresado. Quizás suena un poco elitista hoy, pero nos recuerda el valor de tomar distancia, de la reflexión calmada, del análisis crítico frente al bombardeo constante de información y emociones de la cultura digital. Un poco de desapego sereno no vendría mal, ¿no? Desde luego. Y su propia vida, claro. Exacto. Su vida entre mundos lo convierte casi en un pionero de los debates actuales sobre identidad múltiple, sobre cómo nos sentimos perteneciendo a varios sitios, o a ninguno, en un mundo globalizado. Queda claro que Santayana fue una figura única. Un pensador hispano-estadounidense que supo mezclar pragmatismo, naturalismo, estética y un escepticismo muy contemplativo, muy europeo. Su mensaje, al final, parece ser que la filosofía es un arte de vivir, ¿no? Una forma de mirar el mundo con serenidad, con honestidad intelectual, apreciando la belleza y la razón que surgen, curiosamente, de la propia materia. Muy buena síntesis, sí. Y quizás para terminar podríamos dejar una pregunta en el aire, ¿no? Relacionada con esa idea suya del espíritu como conciencia emergente. A ver. Santayana veía al espíritu como algo hermoso, capaz de contemplar esencias, pero como un producto efímero de la materia. Hoy vemos cómo la inteligencia artificial, la neurociencia, avanzan muchísimo en explicar, incluso en intentar replicar, la conciencia desde bases materiales, algoritmos. Sí, es un tema candente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo vería Santayana todo esto? Diría, ¿veis? Tenía razón, es la confirmación de mi naturalismo. O quizás señalaría que algo esencial de ese espíritu que él valoraba, esa capacidad para la contemplación desinteresada de la belleza, de las esencias, más allá de la pura computación o función, que eso sigue escapándose a estas explicaciones.
que seguimos sin poder reducir del todo la experiencia a un mecanismo. Es algo para darle vueltas.